Paraguay, 20 de febrero de 2026. Convocatorias a asambleas generales ordinarias, asambleas generales extraordinarias, el funcionamiento interno de las sociedades anónimas y un curioso patrón de reestructuración corporativa masiva en una misma dirección. Arranca el análisis. La misión central de esta exploración es, digamos, descifrar el latido del mundo empresarial paraguayo. Pero no a través de las portadas de revistas financieras ni de los comunicados de relaciones públicas, sino escudriñando el código fuente del sistema, o sea, los avisos burocráticos y legales. Observar estas publicaciones obligatorias es el equivalente a entender la salud de un bosque entero, analizando la red invisible de sus raíces. Al desglosar estas formalidades, lo que emerge es la verdadera coreografía de la economía nacional. Es una óptica analítica sumamente precisa. Lo que tenemos enfrente representa, una radiografía sistémica del ecosistema de negocios. Este conjunto de convocatorias oficiales expone la mecánica de cómo el capital formal cierra sus ciclos operativos, cómo estructura su rendición de cuentas y, en los escenarios más complejos, cómo prepara el terreno para decisiones tectónicas que reconfiguran su naturaleza institucional. ¡Claro! Lejos de ser un mero trámite administrativo, estas asambleas ordinarias y extraordinarias son el foro legal, el lugar donde se define la asignación de recursos y el rumbo estratégico para todo el año en curso. Y para dimensionar esta maquinaria, resulta inevitable observar la geografía económica que dibujan estas asambleas ordinarias. Prácticamente todas las empresas mencionadas se someten al mismo ritual ineludible. El de todos los años. Exacto. La aprobación de la memoria del directorio, el balance general, el cuadro de resultados del ejercicio cerrado a diciembre de 2025 y el destino de las utilidades. Sin embargo, la premisa de que esta normativa homogeniza a los actores del mercado resulta casi contraintuitiva cuando uno observa la dispersión y la diversidad de las industrias involucradas. Existe un contraste brutal entre los rubros que están moviendo sus piezas simultáneamente en este tablero. Totalmente. La fricción entre la rigidez del marco legal y la hiperdiversidad operativa es, digamos, uno de los fenómenos más interesantes del derecho corporativo. La ley exige exactamente el mismo rigor formal para entidades que habitan realidades económicas diametralmente opuestas. Exactamente. Y para ponerlo en perspectiva, basta mirar el mapa de estas convocatorias. Por un lado, este registro nos lleva al corazón logístico y agropecuario del Chaco paraguayo. Figuran entidades como Estancia San Miguel, S.A. y Vicente Fernández, S.A. Ambas operando desde Agua Dulce en Mayor Pablo La Gerenza, Alto Paraguay. Hablamos de una zona donde los desafíos operativos están marcados por la infraestructura vial, los ciclos de sequía, la ganadería extensiva. Todo eso es un mundo en sí mismo. Sí, un ecosistema de altísimo riesgo climático y logístico. Claro. Luego, el espectro nos arroja hacia el interior de la región oriental, con Nufe, S.A., en Horqueta, Concepción. Y en el extremo completamente opuesto, nos topamos con el frenesí comercial de Ciudad del Este. Esa es otra dimensión. Totalmente. Hay un bloque masivo de empresas situadas en polos como el Shopping París, el Shopping Internacional. El Llevai Center. Exacto, el Llevai Center y el Shopping Cataratas. Y los nombres lo dicen todo. Asset Shop, Mastermed, Latin America Vape, Sociedad Anónima, Bemestar Clínica Estética S.A. y Arsenal Sports. Yo misma me quedo sorprendida al ver este rango. De la cría de ganado bovino a las clínicas estéticas y la importación de vapeadores. Esa enumeración ilustra perfectamente la tesis de la que hablábamos. El gran igualador corporativo. Un directorio que maneja, miles de cabezas de ganado en la aridez del Alto Paraguay y un directorio que gestiona el inventario de alta rotación tecnológica en los pasillos del Llevai Center operan bajo presiones de mercado que no se parecen en nada. Nada en absoluto. Sus márgenes, su logística y sus ciclos de liquidez no podrían ser más diferentes. Sin embargo, al llegar esta época del año, la arquitectura de la sociedad anónima los obliga a converger en el mismo idioma. El idioma contable y legal. Exacto. La estructura de gobernanza que exige renovar o ratificar directores y establecer sus honorarios para 2026 democratiza de cierta forma la responsabilidad fiduciaria. Toda esta enorme diversidad productiva debe traducirse a un formato estándar: pérdidas, ganancias y responsabilidades. Aunque
Analizando ese mismo rigor, surge una duda legítima sobre ciertas figuras estatutarias. En todos estos órdenes del día, sin importar si es la estancia aislada en el Chaco o la importadora fronteriza con luces de neón, aparece un punto fijo: Sí, ya sé a cuál te refieres. la elección del síndico titular y suplente, junto con la fijación de su remuneración. En la teoría corporativa, sabemos que el síndico es el órgano de fiscalización, pero en la práctica de muchas empresas latinoamericanas, y especialmente las de origen familiar, cabría preguntarse si este rol no se ha convertido simplemente en un formalismo de papel. Bueno, esa es una lectura crítica fundamental. En el diseño puro teórico de la sociedad anónima, el síndico posee un poder inmenso. Es el auditor legal impuesto por el Estado para proteger a los accionistas minoritarios y garantizar la veracidad de los estados contables. De hecho, tiene la obligación indelegable de presentar un informe independiente sobre la gestión del directorio. Sobre el año 2025 en este caso. Así es. Y sin ese dictamen, la Asamblea está paralizada. Directamente no puede aprobar el balance. Ahora bien, como bien mencionas, la realidad sociológica empresarial a menudo presenta una fricción con este diseño de laboratorio. Porque al final, los dueños son los dueños. Exacto. En estructuras con capital altamente concentrado, el síndico puede terminar siendo un profesional de extrema confianza del accionista mayoritario, lo que diluye su función de contrapeso real. No obstante, hay que recordar algo crucial. En caso de litigios, quiebras o auditorías fiscales, la firma del síndico conlleva una responsabilidad civil y penal gravísima. O sea, si firman algo fraudulento, ¿van presos junto con el directorio? Precisamente. No es un cargo meramente decorativo frente a la ley, por más que la dinámica interna intente domesticarlo en el día a día. Sigue siendo un guardián de la transparencia, aunque sea uno con la correa corta. Ese peso de la responsabilidad Ledai conecta directamente con otro detalle fascinante que aparece, casi como una muralla burocrática, en estas publicaciones. En los avisos de industrias pesadas como Indufar CISA, que es del sector farmacéutico, o en JCM Import-Export SA, se invoca repetidamente el artículo 1084 del Código Civil paraguayo. El famoso depósito de acciones. Así es. Se establece que los accionistas deben depositar sus acciones o un certificado bancario de custodia con 3 días hábiles de anticipación para tener derecho a participar en la asamblea. A simple vista aparece un nivel de paranoia administrativa altísimo, exigir que el capital se inmovilice días antes de poder ejercer el voto. Lejos de ser paranoia, este artículo 1084 opera como un escudo de gobernanza corporativa crítico. Está diseñado para estabilizar la estructura de poder en un momento de extrema vulnerabilidad. En el entorno de las grandes inversiones, la volatilidad de la propiedad puede ser letal durante la toma de decisiones. Exigir este depósito previo genera una fotografía estática e irrefutable de la composición del capital. Es como cerrar el padrón electoral antes de unos comicios, digamos, para evitar que aparezcan votantes fantasma a última hora. La analogía es correcta, pero en el terreno corporativo previene amenazas mucho más agresivas. Este artículo bloquea la posibilidad de emboscadas financieras o tomas de control hostiles de último minuto. Capital golondrina. Exacto. Impide que un actor adquiera agresivamente un paquete accionario importante la víspera de la asamblea y se presente sorpresivamente al día siguiente para vetar la memoria anual, destituir a toda la directiva o frenar una distribución de dividendos vital para la empresa. Al establecer este periodo de carencia, el directorio y los accionistas mayoritarios aseguran que las discusiones estratégicas se desarrollen en un escenario predecible. Completamente blindado. Blindado contra asaltos repentinos. Esa noción de blindar y controlar el capital resulta muy reveladora. Pero si observamos este ecosistema de entidades con detenimiento, hay una convocatoria que funciona como un espejo inverso de esta lógica mercantil estricta. ¿Te refieres al club deportivo? Exactamente. El Club Esportivo Trinidense tiene su asamblea ordinaria fijada para el 27 de febrero de 2026. Al detenerse en su orden del día, la gramática del poder cambia por completo. Nos demuestra que no toda la burocracia institucional gira en torno a la protección del capital privado. Es un punto de contraste brillante. El salto de una sociedad anónima comercial a una asociación civil con fines deportivos representa un cambio profundo en la filosofía del derecho mismo.
En este plano, el concepto de rentabilidad financiera desaparece casi por completo para dar paso al concepto de viabilidad y éxito institucional. Y el contraste en el vocabulario lo dice todo. Aquí no existe la palabra utilidades. No hay un cuadro de ganancias y pérdidas enfocado en el retorno sobre la inversión para unos accionistas. El núcleo de su convocatoria es la lectura y consideración de la memoria de las actividades de la comisión directiva. Se juzga otra cosa totalmente distinta. Claro, se juzga la gestión comunitaria, el impacto social, los logros en la cancha, el mantenimiento de la infraestructura del estadio. Pero lo que realmente destaca y que conecta con lo que hablábamos antes del artículo 1084 es la regla de oro para la participación democrática dentro del club que está fijada en el artículo 18 de sus estatutos sociales. El requerimiento ineludible de estar al día con las cuotas sociales al 31 de diciembre de 2025. Precisamente. Fíjate en la diferencia. En las empresas comerciales que analizamos, el poder de un individuo se mide por el volumen de acciones que logró depositar a tiempo. En el Club Esportivo Trinidense, el poder de decisión está condicionado exclusivamente por el cumplimiento sostenido de las obligaciones con la comunidad. Si el socio no abonó sus cuotas, su derecho a voto queda suspendido automáticamente. O su influencia histórica en las gradas. No paga, no vota. Es un mecanismo de supervivencia institucional necesario. Las asociaciones civiles enfrentan el riesgo constante de la apatía societaria y el déficit operativo crónico. Al vincular directamente el derecho político, que es el voto, con el deber económico continuo, que es la cuota mensual, el estatuto crea un sistema de incentivos muy pragmático. Castiga la morosidad y premia el compromiso activo. Mientras la sociedad comercial protege el riesgo de su capital estático, el club deportivo protege el flujo de caja constante que mantiene viva su operación diaria. Esa transición entre proteger el capital y fomentar la participación es muy clara. Sin embargo, la flexibilidad del marco legal vuelve a mostrar su rostro más contundente cuando retornamos al ámbito comercial y observamos el otro tipo de reuniones, las asambleas generales extraordinarias. Aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. Totalmente. Si las asambleas ordinarias son el mecanismo de mantenimiento basal, el chequeo anual, las extraordinarias son el quirófano donde se realizan las intervenciones de alta complejidad. Son el instrumento para alterar el ADN constitutivo de la entidad. Una asamblea extraordinaria siempre es un síntoma de metamorfosis. Las estructuras corporativas evitan modificar sus estatutos sociales a toda costa, a menos que exista una necesidad estratégica impostergable, principalmente debido a los altísimos costos registrales, legales y fiscales que conllevan estos cambios. Y el registro que estamos analizando muestra movimientos que indican expansiones muy agresivas. El caso más evidente es el de Universo Electrodomésticos S.A. ¿Un jugador importante? Muy importante. Su asamblea extraordinaria está programada para el 4 de marzo en la avenida Eusebio Bayala. Y tienen un punto único en el orden del día que es fascinante. La modificación parcial del artículo 4 de sus estatutos para inscribir a la sociedad en el mercado de valores. Para una empresa del sector retail, dar el salto hacia la bolsa no es una simple actualización de papeles. Para nada. Es un cambio de liga absoluto. La inscripción en el mercado de valores es indiscutiblemente un hito de madurez corporativa. Entrar al escrutinio de la Comisión Nacional de Valores y de las calificadoras de riesgo requiere desmantelar cualquier opacidad financiera que pudiera existir en una estructura tradicional cerrada. Los obligan a abrir los libros de verdad. Se exigen auditorías externas mucho más rigurosas, manuales de cumplimiento y un nivel de transparencia corporativa que muchas empresas privadas consideran directamente draconiano. Lo cual nos lleva a pensar lógicamente en las motivaciones detrás de semejante escrutinio voluntario. Someterse a esa presión regulatoria tan intensa solo tiene sentido si la recompensa financiera del otro lado es monumental. Exactamente. La apertura bursátil indica generalmente que Universo Electrodomésticos ha llegado a un límite en sus líneas de crédito bancario tradicional o que el capital propio de los accionistas originales ya no es suficiente para fondear su plan de expansión. Al emitir bonos o abrir su paquete accionario al público, acceden a financiamiento a tasas mucho más competitivas. Y captan fondos institucionales. Así es, captan el ahorro del público inversor. En el contexto de un mercado doméstico de electrodomésticos, donde el crédito de consumo y las importaciones requieren un músculo financiero gigantesco y constante,
Este movimiento estatutario refleja una estrategia para ganar liquidez masiva, probablemente para competir cara a cara con holdings internacionales o prepararse para una consolidación fuerte en el sector retail. Es una jugada audaz. Y hay otro tipo de metamorfosis, quizás menos orientada a la liquidez pura, pero igual de profunda en términos de identidad, que es la que plantea Goya Tour, operador Sociedad Anónima. Su asamblea extraordinaria del 27 de febrero busca modificar el estatuto con un solo fin: cambiar la denominación de la sociedad. Renunciar a un nombre comercial y legal ya establecido en el mercado turístico sugiere un replanteamiento de base muy serio. El cambio de denominación estatutaria es una reconversión de marca en su nivel más extremo legalmente hablando. No se trata simplemente de mandar a hacer un logotipo nuevo o un rediseño estético. Modificar la razón social implica notificar a bancos, cambiar contratos con proveedores, actualizar registros públicos internacionales y rehacer toda la arquitectura contractual de la empresa. Un dolor de cabeza burocrático inmenso. Un desgaste inmenso. Las razones estratégicas para asumir este costo suelen ser de peso mayor. Puede ser el resultado de una fusión reciente, un intento deliberado por desprenderse de un pasivo reputacional grave del pasado que haya manchado el nombre, o bien un reposicionamiento agresivo frente a nuevos mercados. Si un operador turístico cambia su nombre legal de raíz, es altamente probable que su modelo de negocios originario haya quedado obsoleto o haya sido absorbido por una estructura mayor que impone su propia identidad. La mención de estructuras mayores y absorciones corporativas prepara el escenario perfecto para el hallazgo más complejo de esta revisión documental. Es la verdadera joya de la corona de este análisis. El patrón de la Avenida Aviadores del Chaco. Exactamente. Existe un patrón que, visto de forma aislada o leyendo los avisos en días separados, pasaría totalmente desapercibido. Pero al agregar los datos y alinearlos, revela un misterio corporativo de altísima ingeniería. Todo, absolutamente todo, se concentra en una dirección física específica, en el nuevo eje corporativo de la capital paraguaya, la Avenida Aviadores del Chaco, número 2050. En esta misma coordenada operan 7 empresas de una diversidad sectorial verdaderamente asombrosa. La correlación de datos en este punto es sumamente reveladora desde la óptica del derecho societario y la estructuración del gran capital. Es un trabajo de relojero. Mira la lista de empresas involucradas. Son Contactix 24 S.A., Aceitera Alto Paraná S.A., Pi Comunicaciones S.A., Salinera Asunción S.A., Bioceánica Desarrollos S.A., Investment Boutique S.A. y Mencap Inversiones S.A. Una paleta de industrias tremenda. Tenemos extracción de sal, procesamiento de oleaginosas, tecnología y telecomunicaciones, desarrollos logísticos y firmas de inversión pura. La primera anomalía evidente es el domicilio legal compartido, pero la coincidencia matemática se dispara cuando vemos las fechas. Las 7 empresas convocan a sus respectivas asambleas generales extraordinarias el mismo día, 5 de marzo de 2026, a las 8 de la mañana, y el punto a tratar en absolutamente todas es idéntico: adquisición de acciones. Una sincronización perfecta en la transferencia de la propiedad. Y el mecanismo no termina ahí. Esto es lo que me pareció increíble. Apenas una hora después, a las 9 de la mañana de ese mismo 5 de marzo, las mismas 7 empresas celebran sus asambleas generales ordinarias. El tema excluyente: reestructuración de los miembros del directorio y reestructuración de los socios. Imaginar la logística de esa mañana en las oficinas de la Avenida Aviadores del Chaco es fascinante. 7 libros de actas, abriéndose y cerrándose de manera simultánea, orquestando lo que parece ser la creación de un imperio empresarial en el lapso de apenas 120 minutos. Lo que este rastro documental expone no es una anomalía casual, sino el modus operandi clásico y sumamente pulido de la consolidación de un holding o un megaproceso de fusiones y adquisiciones. La separación cronológica de 60 minutos entre las asambleas extraordinarias y ordinarias es pura ingeniería legal operativa ejecutada al más alto nivel. Básicamente es el paso a paso de una toma de control corporativo. Primero la propiedad, luego la administración. Así es, paso 1 y paso 2. A las 8 de la mañana, la Asamblea Extraordinaria otorga el marco legal vinculante para perfeccionar la compraventa y adquisición de los paquetes accionarios. El capital cambia de manos formalmente. Una vez que los nuevos accionistas mayoritarios toman posesión, inmediatamente,
A las 9 de la mañana instalan la asamblea ordinaria. Y ahí barren con todo. Literalmente limpian la mesa. Con el nuevo poder de voto asegurado en la hora anterior, proceden a destituir a los directorios previos, nombran a sus propios ejecutivos de extrema confianza y reestructuran el cuadro societario para reflejar la nueva matriz de control, todo antes de la hora del almuerzo. Y el hecho de que esto agrupe desde una aceitera del Alto Paraná hasta una empresa vinculada al desarrollo bioceánico, pasando por telecomunicaciones y una salinera, sugiere la conformación de un conglomerado diseñado para capitalizar infraestructuras críticas a nivel nacional e internacional. No están comprando empresas al azar para ver qué funciona, están armando una cadena de valor integrada desde una misma sala de juntas. El nivel de sofisticación estratégica aquí es altísimo. Agrupar la gestión contable, legal y directiva de industrias tan dispares bajo una misma sede fiscal centraliza los costos operativos, el famoso back office, y maximiza el apalancamiento financiero. El directorio maestro que se sienta en Aviadores del Chaco 2050 ahora tiene bajo su control un portafolio diversificado que mitiga brutalmente los riesgos macroeconómicos. Se protegen entre sí. Claro. Si el mercado tecnológico de PAI Comunicaciones se contrae de golpe, el flujo de caja de la agroindustria o de Bioceánica Desarrollos compensa las pérdidas. Es la materialización de un poder económico sistémico ejecutado de manera impecable e implacable en el transcurso de una sola mañana asamblearia. Observar estos movimientos proporciona una comprensión de la economía que ninguna estadística abstracta puede igualar. En este recorrido se ha transitado desde la resiliencia agropecuaria en la lejanía geográfica de Aguadulce, pasando por las dinámicas puramente democráticas de un club deportivo en la capital, observando la transformación de minoristas en actores bursátiles de peso, hasta terminar descifrando la ingeniería profunda detrás de megafusiones silenciosas orquestadas en las torres corporativas más modernas del país. Todo documentado en el riguroso y rutinario lenguaje del cumplimiento legal. Resulta fascinante pensar en toda la maquinaria invisible que sostiene la economía diaria. Detrás de cada producto en un estante, de cada servicio contratado, hay salas de juntas, memorias anuales y artículos legales garantizando que los engranajes sigan girando. ¿Cuántas decisiones que cambiarán el rumbo del mercado en los próximos años se están tomando ahora mismo en esas asambleas, ocultas a simple vista en las páginas de un anuncio oficial?